Me dijo que nuestros 27 años de matrimonio habían sido el preludio de su verdadera vida, la que estaba a punto de comenzar con una mujer más joven que nuestro hijo mayor. Lo dijo con la crueldad despreocupada de un hombre que espanta una mosca, de pie en la cocina que yo había pintado de un alegre color amarillo la primavera anterior, con el aroma del bizcocho de limón que había horneado para el cumpleaños de su madre aún flotando en el aire. Luego me entregó los papeles, cuidadosamente doblados, como si me devolviera un libro de la biblioteca, y me informó de que su nueva alma gemela se mudaría a nuestra casa, la casa en la que había puesto todo mi corazón y mi alma. La casa cuya hipoteca había pagado meticulosamente durante más de 2 décadas con mi modesto sueldo de profesora, mientras él se dedicaba a una serie de prometedoras aventuras que nunca llegaron a cuajar. Pensaban que simplemente desaparecería, desvanecerme entre las cortinas de chintz y el aroma de viejos recuerdos. Me imaginaban haciendo una pequeña maleta manchada de lágrimas y retirándome a algún rincón olvidado para vivir el resto de mis días en una tranquila desolación. Lo que no sabían, lo que él, en su arrogante precipitación, había olvidado por completo, era que mi nombre, Eleanor Vance, no solo figuraba en el felpudo, sino también en la escritura, claro e irrefutable. Y mientras él estaba ocupado eligiendo muestras de pintura con Tiffany para mi dormitorio principal, yo estaba al teléfono con Genevieve, mi amiga más antigua y una abogada cuya tenacidad silenciosa había humillado a oponentes mucho más formidables que un hombre de mediana edad mujeriego y su nuevo juguete brillante. Creían que estaban empezando un nuevo capítulo. No tenían ni idea de que yo estaba a punto de cerrar el libro, vender la encuadernación y utilizar el dinero para comprarme un poco de paz, preferiblemente con vistas al mar, lejos, muy lejos de los restos de la vida que habían destrozado. Así es como les dejé sin nada, solo con el eco de su propia audacia. Ahora, déjame contarte lo que pasó realmente. Richard y yo nos conocimos en la universidad, un romance vertiginoso alimentado por cerveza barata, charlas nocturnas sobre cambiar el mundo y un amor compartido por una banda indie particularmente oscura. Él era encantador entonces, lleno de grandes declaraciones y sueños aún más grandiosos. Yo, una chica pragmática de un pueblo pequeño, estaba cautivada por su confianza, su optimismo aparentemente ilimitado. Nos casamos jóvenes, quizá demasiado jóvenes, con estrellas en los ojos y poco sentido común. Yo me hice profesora con unos ingresos estables y fiables, mientras Richard perseguía un sueño empresarial tras otro. Hubo una empresa de encurtidos artesanales, que se agrió, una aventura de fabricación de cometas a medida que nunca despegó, y una panadería de galletas orgánicas para perros. Al parecer, los perros preferían las galletas industriales. A pesar de todo, yo era el ancla, la que pagaba la hipoteca de nuestra pequeña casa en las afueras, la que se aseguraba de que no se cortara la luz, la que reparaba en silencio las grietas de nuestros sueños cada vez más dispares. Teníamos 2 hijos, Michael y Sarah, ahora adultos y con vidas propias, vidas que con el paso de los años se habían vuelto tan distantes como el afecto de Richard. Me dediqué por completo a ellos, a nuestro hogar, creando un refugio de calidez y estabilidad, un lugar donde los cumpleaños siempre se celebraban con pasteles caseros y las fiestas estaban llenas del aroma del pavo asado y el pino. Empapelé, pinté, planté un jardín de rosas que se convirtió en mi consuelo. Cada clavo que clavaba, cada semilla que plantaba, era un acto de amor, un testimonio de la vida que intentaba construir, de la familia que intentaba mantener unida, incluso cuando la atención y la presencia de Richard se volvían cada vez más erráticas. Empezó a trabajar hasta tarde, a asistir a eventos de networking, y que se alargaban hasta altas horas de la madrugada. Sus excusas siempre eran plausibles, siempre las daba con el mismo encanto de siempre, pero la distancia entre nosotros se hacía cada vez mayor y más fría. Me decía a mí misma que era una fase, una crisis de mediana edad, que al final volvería a mí, a nosotros. Era una tonta, por supuesto, una tonta paciente y sufrida. El día que me habló de Tiffany, ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos. Se quedó allí de pie, mirando por la ventana de la cocina mis rosas premiadas, y me anunció que había encontrado la verdadera felicidad, una conexión que no sabía que le faltaba en la vida. Tiffany, me explicó, tenía 28 años. Era vibrante, ambiciosa, una luchadora en el departamento de marketing de su última prometedora empresa, una compañía que vendía cordones de zapatos artesanales y de origen ético. La ironía era casi insoportable. 27 años. Eso era lo que estaba descartando. 27 años de mi vida, mi amor, mi apoyo incondicional. Por cordones de origen ético y una mujer que probablemente todavía estaba aprendiendo a deletrear hipoteca cuando firmé los papeles de la primera. El divorcio en sí fue rápido, brutalmente eficiente. Richard quería salir y quería salir ya. Dijo que era generoso en su oferta de acuerdo. Podría quedarme con mi pensión, mi coche y un sedán sensato de 10 años, y una pequeña parte de nuestros ahorros conjuntos. La casa, declaró, sería suya. A Tiffany le encanta, dijo, como si el fugaz afecto de ella por mi hogar superara mis décadas de devoción por él. Y francamente, Eleanor, es demasiado grande para ti sola. Serás mucho más feliz en un lugar más pequeño, algo más manejable. Manejable, como si yo fuera un problema que había que resolver,
un cabo suelto que había que cortar limpiamente. Estaba demasiado aturdida, demasiado desconsolada, demasiado desconcertada por la rapidez y la brutalidad de todo aquello como para luchar contra él de forma eficaz. Mi abogado, un hombre amable pero con exceso de trabajo de un pequeño bufete local, me aconsejó que aceptara la oferta para evitar una batalla prolongada y complicada. Te arrastrará por el barro, Eleanor, me dijo. Es mejor cortar por lo sano y seguir adelante. Así lo hice. O mejor dicho, así lo acepté. Firmé los papeles con la mano temblorosa y el corazón frío y duro como una piedra en el pecho. Empecé a buscar apartamentos pequeños y deprimentes, de esos con paredes beige y el olor persistente a la tristeza de otras personas. Mientras tanto, Richard ya estaba eligiendo muebles nuevos con Tiffany, y sus risas resonaban en las habitaciones donde había criado a nuestros hijos, donde lo había cuidado cuando estaba enfermo, donde lo había esperado despierta durante innumerables noches solitarias. Estaban pintando mi vida, una capa de gris de moda tras otra. El insulto final, el que finalmente destrozó la apatía que me había envuelto, llegó una semana después de mudarme a un apartamento alquilado, pequeño y sin alma. Pasé en coche por delante de nuestra antigua casa, en una peregrinación tonta y masoquista, y allí estaba ella, Tiffany, en mi jardín de rosas. Mis rosas. Llevaba un par de mis viejos guantes de jardinería, reconocí el distintivo estampado floral, y estaba cortando mis flores premiadas con aire despreocupado y autoritario, colocándolas en una cesta, presumiblemente para adornar la casa que ahora consideraba suya. Algo dentro de mí se rompió. La paciente y sufrida Eleanor, la que siempre ponía la otra mejilla, la que siempre ponía excusas, la que siempre anteponía las necesidades de los demás a las suyas, simplemente dejó de existir. En su lugar se encontraba una mujer que apenas reconocía, una mujer llena de una ira fría, clara y justificada. Y esa mujer, la nueva Eleanor, cogió el teléfono y llamó a Genevieve. Genevieve, que había sido mi dama de honor hacía tantos años, que había visto a Richard como el encantador charlatán que era incluso entonces y que con un suspiro de afecto exasperado, había aceptado ocuparse de mis enredos matrimoniales. Desastrosos pero totalmente predecibles. Lo primero que me preguntó Genevieve después de que le contara toda la triste historia, con una voz que era un bálsamo calmante de justa indignación en mi nombre, fue: Eleanor, querida, cuando firmaste el acuerdo de divorcio, ¿por casualidad también firmaste una escritura de renuncia a la casa? Fruncí el ceño tratando de recordar el torbellino de papeles, la neblina de dolor y confusión. Yo no creo, firmé lo que me dijo que firmara el señor Henderson, mi abogado. Dijo que Richard se quedaba con la casa. Genevieve emitió un pequeño sonido de interés. Henderson, ¿dices? Un tipo decente, pero no precisamente un tiburón. Eleanor, te cito que encuentres tu copia de la escritura original de la casa, la que firmasteis Richard y tú cuando la comprasteis. Y necesito que mires muy atentamente los nombres que aparecen en ella. Y lo que es más importante, cómo están escritos esos nombres. La semilla de un plan descabellado, audaz, absolutamente aterrador y profundamente satisfactorio, comenzó a germinar en el suelo árido de mi corazón roto. La búsqueda de la antigua escritura fue como una excavación arqueológica en las ruinas de mi antigua vida. Rebusqué en cajas que no había abierto en años, cajas llenas de álbumes de fotos polvorientos, boletines escolares de los niños, montones de planes de negocio de Samuel, no de Richard, meticulosamente organizados, pero en última instancia infructuosos. El olor a papel viejo y sueños desvanecidos lo impregnaba todo. Finalmente, escondido en un sobre de Manila gastado con la etiqueta hogar importante, lo encontré. La escritura de 127 Willow Creek Lane en nuestro hogar, o más bien, mi antiguo hogar. Me temblaban las manos mientras desplegaba el rígido papel de tamaño legal. Allí, en letra clara e inequívoca, estaban nuestros nombres: Richard Allen Vance y Eleanor Marie Vance, figuran como copropietarios con derecho de supervivencia. Me quedé mirando las palabras, con el corazón latiendo a un ritmo frenético contra mis costillas. Copropietarios, no propietarios en común. Copropietarios. Recordaba vagamente que el abogado nos lo había explicado, hacía muchos años, algo sobre que si uno de nosotros fallecía, el otro heredaría automáticamente toda la propiedad. Pero, ¿qué significaba eso en un divorcio? Especialmente en un divorcio en el que yo supuestamente había acordado dejarle la casa, aunque no se hubiera firmado ninguna escritura de renuncia de derechos que transfiriera mi parte. Llamé a Genevieve inmediatamente sin aliento. Gen, lo he encontrado. Dice copropietarios con derecho de supervivencia. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y luego Genevieve soltó un silbido bajo y de agradecimiento. Vaya, Eleanor, querida, dijo con un claro tono de triunfo en su voz. Parece que tu futuro exmarido, en su prisa por instalar a su amante, vendedora de cordones de origen ético, en tu hogar conyugal, puede haber pasado por alto un detalle legal bastante crucial. O tal vez el señor Henderson, bendita sea su alma, simplemente no fue lo suficientemente agresivo a la hora de aclarar la transferencia de la titularidad durante el proceso de divorcio. ¿Qué significa eso, Gen? Insistí, sin atreverme a albergar esperanza. Significa, mi querida Eleanor, dijo Genevieve con voz prácticamente ronroneante de alegría, que
a menos que hayas firmado un documento legalmente vinculante en el que se rescinda específicamente la copropiedad y se transfiera tu 50% de la propiedad a Richard, lo cual, por lo que me has contado, es seguro que no has hecho, sigues siendo legal e inequívocamente copropietaria de esa propiedad. El 50% de esa casa y el terreno en el que se encuentra siguen siendo tuyos. Las palabras flotaban en el aire, deslumbrantes, casi increíbles. El 50%, la mitad de mi hogar, la mitad de la vida que había construido, piedra a piedra, con mucho esfuerzo. Richard no podía simplemente echarme y traer a Tiffany. No legalmente, no sin mi consentimiento, o sin comprarme mi parte. Una alegría lenta y feroz, una emoción que no había sentido en lo que parecía toda una vida, comenzó a brotar dentro de mí. No se trataba solo de la casa, del dinero. Se trataba del principio. Se trataba de la descarada y absoluta osadía de las acciones de Richard, de su suposición de que simplemente me derrumbaría, de que desaparecería sin luchar. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté con voz más firme, imbuida de una nueva determinación. Nosotras, mi querida Eleanor, dijo Genevieve con tono enérgico y profesional, vamos a hacerle al señor Richard Allen Vance una oferta que no podrá rechazar. O mejor dicho, una oferta que le resultará extremadamente inconveniente y ruinosa desde el punto de vista financiero. Vamos a solicitar una venta por partición. Una venta por partición. Conocía vagamente el término. Significaba forzar la venta de una propiedad en copropiedad cuando los propietarios no se ponían de acuerdo sobre su disposición. No le va a gustar, dije en un ejemplo magistral de eufemismo. Genevieve se rió entre dientes. O imagino que no le va a gustar nada. Especialmente cuando se dé cuenta de que o bien tiene que comprarte tu parte al valor actual del mercado, que dadas las mejoras que has hecho a lo largo de los años y la situación actual del mercado inmobiliario, será una suma considerable. O la casa sale al mercado y ambos os repartís las ganancias. Y dada su, digamos, algo precaria historia financiera con sus prometedoras empresas, sospecho que encontrar los fondos para comprarte tu parte podría resultarle un poco difícil. La belleza de todo ello, la justicia pura y elegante, era casi abrumadora. Richard, tan seguro de su victoria, tan desdeñoso de mi valor, estaba a punto de descubrir que la mujer tranquila y modesta a la que había descartado aún tenía una baza muy importante y muy valiosa. La imagen de Tiffany, cortando mis rosas en el jardín, pasó por mi mente. Y por primera vez desde que Richard pronunció aquellas palabras devastadoras en mi alegre cocina amarilla, sonreí. Una sonrisa de verdad. Una sonrisa que llegó a mis ojos y se instaló en lo más profundo de mi alma. Era la sonrisa de una mujer que acababa de recordar quién era y lo que valía. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Richard vociferaría, amenazaría, intentaría intimidarme. Pero no ganaría. Esta vez no. Porque esta vez Eleanor Vance estaba contraatacando, y tenía a Genevieve, una auténtica tigresa legal, a su lado. Los cordones de origen ético, pensé con una alegría vengativa y secreta, estaban a punto de estallar. La primera salva de nuestra guerra silenciosa fue una carta cuidadosamente redactada desde la oficina de Genevieve, enviada por correo certificado a 127 Willow Creek Lane, dirigida al señor Richard Allen Vance. Era una obra maestra de prosa legal, cortés pero totalmente inflexible. En ella se exponía, con meticuloso detalle, mi continua propiedad del 50% de la propiedad, citando la escritura original y la ausencia de cualquier transferencia legal posterior de mi participación. A continuación, solicitaba formalmente al señor Vance que aceptara una compra de mi parte mutuamente aceptable, basada en una tasación de mercado certificada, que Genevieve ya había dispuesto discretamente, o que consintiera en poner inmediatamente a la venta la propiedad, dividiéndose los ingresos a partes iguales. Le daba 30 días para responder. Esperé con un nudo de nerviosa expectación en el estómago. ¿Qué haría? ¿Intentaría luchar? ¿Se daría cuenta por fin de lo precaria que era su posición? Los 30 días pasaron en una confusión de especulaciones ansiosas. Intenté distraerme sumergiéndome en la enseñanza, dando largos paseos, tratando de aportar algo de orden y alegría a mi pequeño y impersonal apartamento de alquiler. Pero mis pensamientos seguían volviendo a Willow Creek Lane, a Richard, a Tiffany, a la inminente confrontación. El 31º día llegó una respuesta. No era de Richard, sino de un bufete de abogados que no reconocí, uno de esos bufetes de alto nivel y aspecto lujoso del centro de la ciudad. La carta era una mezcla predecible de bravuconería y negación. Me acusaba de revisionismo oportunista, de intentar extorsionar un acuerdo más favorable después de los hechos. Afirmaba que mi acuerdo verbal de renunciar a la casa durante el proceso de divorcio era vinculante, a pesar de la ausencia de cualquier documento escrito. Incluso tenía la audacia de sugerir que mis acciones actuales estaban causando angustia emocional indebida al señor Vance y a su nueva pareja. Angustia emocional indebida. Casi me echó a reír. La hipocresía pura y dura era impresionante. Genevieve, sin embargo, no se inmutó. Tácticas habituales, Eleanor,
dijo después de que le leyera la carta por teléfono, con la voz temblorosa por la indignación. Están intentando intimidarte, hacerte retroceder. Esperan que te intimiden el membrete elegante y la jerga legal. No lo hagas. Sus argumentos son endebles, transparentes. ¿Un acuerdo verbal sobre bienes inmuebles? En este estado, es ridículo. Y angustia emocional, después de lo que te hizo pasar. ¡Qué descaro! Su calma y confianza eran contagiosas. ¿Y ahora qué hacemos?, le pregunté. Lo que haremos, querida, dijo Genevieve endureciendo el tono, es presentar la solicitud de partición ante el tribunal. Les hemos dado la oportunidad de llegar a un acuerdo amistoso. Han decidido jugar duro. Pues nosotros jugaremos más duro. Una vez puesta en marcha, la maquinaria legal avanzó con una lentitud inexorable. Se presentaron documentos, se interpusieron mociones y se fijaron fechas para los juicios. Richard, a través de sus abogados, intentó todas las artimañas posibles para retrasar, confundir e intimidar. Afirmó que yo era mentalmente incompetente, que estaba siendo manipulada por terceros interesados, una clara alusión a Genevieve. Incluso tuvo el descaro de presentar una contrademanda, alegando que yo le debía una indemnización por el daño moral que le estaba causando mi frívola demanda. Cada nueva maniobra legal, cada nuevo insulto, solo servía para reforzar mi determinación. La antigua Eleanor, la que se habría derrumbado ante tal embestida, había desaparecido por completo. En su lugar se alzaba una mujer endurecida por la injusticia, una mujer que por fin había encontrado su voz y que no estaba dispuesta a callarse. El punto de inflexión llegó durante las declaraciones. Las temía, la idea de enfrentarme a Richard y a sus abogados al otro lado de una mesa de caoba pulida, de que mi vida, mi matrimonio, mi propia cordura, fueran destrozados bajo juramento. Pero Genevieve me preparó meticulosamente. Solo di la verdad, Eleanor, me dijo. Con calma, con claridad, sin emoción. Deja que sean ellos los que fanfarroneen y se pavoneen. Tu dignidad tranquila será tu mejor arma. Y tenía razón. Richard, cuando le tocó declarar, fue un desastre. Se mostró arrogante, evasivo y se contradijo constantemente. Sus intentos de pintarme como una arpía vengativa y codiciosa fracasaron ante las preguntas tranquilas e incisivas de Genevieve. A Tiffany, que también declaró como testigo de los acuerdos verbales y el estado emocional de Richard, le fue aún peor. Ella dio la impresión de ser superficial, materialista y totalmente ajena a la realidad jurídica de la situación. Su testimonio lloroso sobre lo mucho que amaba la casa y lo injusto que era todo, solo parecía resaltar su propio sentido de derecho. Mi propia declaración, por el contrario, fue un modelo de compostura tranquila. Respondí a todas las preguntas con sinceridad, con voz firme y mirada fija. Hablé de mis 27 años de matrimonio, de mi contribución al hogar, de mi conmoción y dolor por la traición de Richard. Expuse los hechos relativos a mi propiedad y la ausencia de cualquier transferencia legal de mis derechos. Cuando terminó, incluso los carísimos abogados de Richard parecían vagamente incómodos. El veredicto estaba escrito, y no era favorable para ellos. Genevieve estaba casi eufórica. Están nerviosos, Eleanor, dijo después de que concluyeran las declaraciones. Saben que no tienen nada en su contra. Sospecho que muy pronto tendremos noticias del señor abogado elegante con una oferta de acuerdo. Y efectivamente, menos de una semana después, llegó la oferta. Seguía siendo a regañadientes, seguía estando salpicada de retórica para salvar las apariencias, pero era una oferta al fin y al cabo. Richard, al parecer, estaba finalmente dispuesto a admitir su derrota, o al menos a cortar por lo sano antes de que las pérdidas aumentaran aún más. La oferta de acuerdo de los abogados de Richard fue, tal y como había predicho Genevieve, un paso atrás significativo con respecto a su bravuconería inicial. Propusieron comprar mi 50% de la casa, pero a un precio considerablemente inferior al de la tasación independiente que había obtenido Genevieve. También incluían una cláusula que me obligaba a firmar un acuerdo de confidencialidad, impidiéndome de hecho hablar públicamente sobre los desafortunados malentendidos que habían llevado a esta resolución amistosa. Amistosa. La palabra era casi ridícula. Genevieve resopló cuando la leyó. ¡Qué descaro! Siguen creyendo que pueden dictar las condiciones. Eleanor, querida, no vamos a aceptar esto. Ni por asomo. Estuve de acuerdo. Ya no se trataba solo del dinero, sino de una cuestión de principios. Se trataba de no permitir que Richard controlara la narrativa, que se presentara a sí mismo como el marido magnánimo y sufrido, y a mí como la exmujer irrazonable y codiciosa. Contraoferta, Gen, dije con una nueva determinación en mi voz. El valor total de mercado de mi parte, según la tasación certificada. Y sin orden de silencio. No me callarán. Si quieren evitar una venta por orden judicial, cuyo resultado será aún menos favorable para ellos y mucho más público, aceptarán nuestras condiciones. Genevieve sonrió con un destello feroz y depredador en los ojos. Así se habla, dijo. Démosle al señor Fancy Pants algo en lo que pensar. Las negociaciones se prolongaron durante varias semanas,
con un tedioso tira y afloja de ofertas y contraofertas. Amenazas legales cuidadosamente redactadas y intentos cada vez más desesperados por parte de los abogados de Richard de salvar algo de dignidad y ventaja financiera para su cliente. Durante todo ese tiempo me mantuve firme, guiado por la confianza inquebrantable de Genevieve y su astuto asesoramiento legal. Me negué a dejarme intimidar, me negué a precipitarme, me negué a conformarme con menos de lo que me correspondía por derecho y por ley. La tensión estaba pasando factura a Richard y Tiffany. Me enteré a través de los rumores de la pequeña ciudad, que en nuestro enclave suburbano, eran muy eficaces, de que discutían con frecuencia, que Tiffany no estaba muy entusiasmada con la perspectiva de tener que mudarse de su casa de ensueño o de encontrar una suma importante de dinero para comprarme mi parte. Al parecer, el negocio de los cordones de zapatos de origen ético no estaba resultando ser la mina de oro que Richard había imaginado. La presión aumentaba y sus opciones se reducían. Finalmente, pocos días antes de la vista judicial para la venta de la propiedad, cedieron. Llegó una nueva oferta de acuerdo que satisfacía casi todas nuestras demandas. El valor total de mercado de mi 50%, a pagar en un plazo de 60 días. Sin acuerdo de confidencialidad. La única concesión que consiguieron fue un plazo ligeramente más largo para desalojar la propiedad, con el fin de disponer de tiempo suficiente para buscar una vivienda alternativa. Genevieve y yo revisamos la oferta meticulosamente. Era una clara victoria, no solo financiera, sino también moral. Richard se había visto obligado a reconocer mis derechos legales y a compensarme de forma justa por mi parte de la casa que había amado y cuidado durante tantos años. Se había visto obligado a afrontar las consecuencias de su arrogancia, su engaño y su crueldad despreocupada. Bueno, Eleanor, dijo Genevieve con un tono inusualmente cálido en su voz, parece que hemos puesto al señor Vance en su sitio. ¿Estás lista para firmar? Respiré hondo. Había llegado el momento, la culminación de meses de estrés, de ira, de una determinación silenciosa e inquebrantable. Firmar ese acuerdo no borraría el dolor de la traición de Richard, no restauraría los años perdidos, la confianza rota, pero cerraría un capítulo largo y doloroso, y me permitiría por fin, de verdad, seguir adelante. Sí, Gen, dije con voz clara y firme. Estoy lista. El día que llegó el cheque con mi parte de la casa, un cheque bancario certificado por una suma que todavía me hacía dar vueltas la cabeza, no sentí una oleada de triunfo ni ganas de regodearme. Solo sentí tranquilidad, una tranquila sensación de reivindicación, sí, pero también una profunda sensación de liberación. Se había acabado, había luchado por lo que era mío y había ganado, no por ser más ruidosa, más enfadada o más agresiva que Richard, sino por ser más inteligente, más decidida y por contar con el apoyo incondicional de una amiga brillante y tenaz. Llevé el cheque al banco y lo ingresé en una nueva cuenta que había abierto a mi nombre. Al salir a la brillante luz del sol de la tarde, me sentí más ligero que en años. El peso de la traición de Richard, la opresiva carga de su engaño, por fin se había levantado. Era libre, libre para empezar de nuevo, libre para construir una nueva vida, una vida según mis propios términos, una vida llena de paz y tal vez con el tiempo, un nuevo tipo de felicidad. Los cordones de origen ético, pensé, probablemente tendrían que financiar una nueva vivienda bastante modesta para Richard y Tiffany. ¿Y mis rosas, mis hermosas y resistentes rosas de Willow Creek Lane? Pronto tendrían un nuevo cuidador. Y yo, Eleanor Vance, pronto tendría una nueva dirección, lejos de los fantasmas de mi pasado, un lugar donde podría plantar un nuevo jardín y verlo florecer. Los 60 días que Richard y Tiffany tenían para desalojar el 127 de Willow Creek Lane transcurrieron con una sorprendente ausencia de drama. No hubo súplicas de última hora, ni intentos de renegociación, ni nuevos arrebatos de ira. Solo un silencio hosco y resentido. Me enteré una vez más a través del siempre fiable rumor del barrio, de que habían encontrado un pequeño apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad, muy inferior a la espaciosa comodidad de la casa que tan arrogantemente habían reclamado como suya. El día que tenían previsto mudarse, pasé por Willow Creek Lane por última vez. No por malicia ni para regodearme, sino simplemente para ver, para ser testigo del fin de una era, del cierre de una puerta. Había un gran camión de mudanzas aparcado en la entrada, con la rampa bajada, y dos hombres corpulentos sacaban cajas y muebles. Vi a Richard con los hombros caídos y el rostro sombrío, dirigiendo a los muderos con resignación y cansancio. Tiffany no se veía por ninguna parte. Quizás estaba dentro empaquetando su ropa de diseño y sus sueños rotos, o quizás ya se había marchado, incapaz de afrontar la humillación pública de su desahucio. No me quedé allí, seguí conduciendo con una tranquila sensación de cierre apoderándose de mí. La casa, mi casa, pronto estaría vacía, esperando a sus nuevos propietarios, una familia joven, según me habían dicho, ansiosa por llenar sus habitaciones con sus propias risas, sus propias esperanzas, sus propios sueños. Y eso me pareció bien. Con el dinero del acuerdo a buen recaudo en mi nueva cuenta bancaria, empecé a planear mi propio futuro. El apartamento alquilado, pequeño y sin alma, que había sido mi refugio temporal, de repente me pareció insoportable. Me merecía algo mejor. Me merecía un lugar propio, un lugar lleno de luz y paz,
un lugar donde pudiera empezar a curarme por fin. Genevieve, siempre práctica, me puso en contacto con una agente inmobiliaria de renombre, una mujer llamada Carol, especializada en encontrar propiedades para clientes exigentes que buscan un nuevo comienzo tranquilo, una forma bastante eufemística. Sospechaba de decir mujeres recién divorciadas de cierta edad con una indemnización decente. Carol fue maravillosa. Escuchó pacientemente mis requisitos: una casa pequeña y manejable, preferiblemente con jardín, en un barrio tranquilo y agradable, lo suficientemente lejos de mi antigua vida como para sentir que era un verdadero nuevo comienzo, pero lo suficientemente cerca de mis hijos, Michael y Sarah, por si alguna vez decidían salvar el abismo que las acciones de Richard habían creado entre nosotros. Después de unas semanas de búsqueda, Carol lo encontró. Una pequeña y encantadora casita en la costa, a 2 horas en coche de mi antigua ciudad. Estaba pintada de un alegre azul cielo, con molduras blancas y un jardín laberíntico lleno de lavanda y hortensias. Tenía una pequeña terraza acristalada con vistas al mar, el lugar perfecto para tomar el té por las mañanas, y una acogedora chimenea para las tardes frías. Era más pequeña que Willow Creek Lane, por supuesto, pero me parecía perfecta. Me sentía identificada con ella. La nueva Eleanor. La compré al contado, sin hipoteca, sin deudas. La sensación de libertad, de independencia, era embriagadora. La mudanza en sí fue sorprendentemente fácil. Tenía muy pocas cosas que llevarme del apartamento alquilado, ya que había dejado atrás la mayor parte de las cosas que había acumulado en Willow Creek Lane. Era una oportunidad para empezar de cero, para construir una nueva vida con solo las cosas que me hacían feliz, que tenían significado para mí. Compré muebles nuevos, sencillos y cómodos, en tonos crema y azul. Planté un nuevo jardín de rosas, eligiendo variedades resistentes y fuertes como yo. Encontré una pequeña librería independiente en el pueblo, una pequeña biblioteca acogedora, una cafetería agradable donde el dueño sabía mi nombre y lo que solía pedir después de solo 2 visitas. Mis hijos, Michael y Sarah, habían permanecido en silencio durante toda la dura experiencia con Richard. Por supuesto, me habían ofrecido su apoyo en silencio, pero se habían mostrado reacios a tomar partido, atrapados en el incómodo fuego cruzado de la amarga separación de sus padres. Ahora, con el divorcio finalizado y Richard y Tiffany fuera de escena, las líneas de comunicación comenzaron a abrirse de nuevo. Michael llamó primero con voz vacilante. «Mamá, he oído que te has mudado. ¿A la costa? ¿Estás bien?» «Estoy más que bien, Michael», le dije, y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que era cierto. «Estoy bien, muy bien». Sarah vino a visitarme unas semanas más tarde, trayendo a sus 2 hijos pequeños, mis nietos, a los que no había visto lo suficiente durante la tormenta. Pasamos una tarde maravillosa en la playa, construyendo castillos de arena, recogiendo conchas, con sus risas encantadas resonando en el aire salado. No era una curación completa, todavía no. Las cicatrices de la traición de Richard seguían ahí, un dolor débil y persistente. Pero era un comienzo. Un nuevo capítulo en un nuevo lugar, con una nueva sensación de paz y propósito. Mientras estaba sentada en mi porche bañado por el sol esa noche, viendo las olas romper contra la orilla, con una copa de vino blanco frío en la mano, pensé en Richard y Tiffany, apiñados en su pequeño apartamento de alquiler. Con sus sueños de grandeza disminuidos, sus cordones de zapatos de origen ético quizá no vendiéndose tan bien como esperaban. No sentí ira, ni siquiera lástima. Solo sentí distancia. Eran parte de mi pasado, un capítulo doloroso pero, en última instancia, instructivo. Mi futuro, sin embargo, estaba aquí, en esta pequeña cabaña azul junto al mar, un futuro que había recuperado, un futuro que me había ganado, un futuro que era totalmente, maravillosamente mío. Y no olía a viejos recuerdos y traiciones amargas, sino a aire salado, lavanda y la dulce y embriagadora promesa de la paz. El ritmo de mi nueva vida junto al mar era suave, sin prisas. Me despertaba cada mañana con el sonido de las gaviotas y el susurro lejano de las olas, un contrapunto relajante a los años de tensión silenciosa que habían definido mi matrimonio con Richard. Mis días estaban llenos de placeres sencillos: cuidar mi pequeño jardín, donde las rosas, para mi deleite, comenzaban a florecer, dar largos paseos por la playa, recogiendo madera flotante y cristales de mar, explorar las pintorescas tiendecitas del pueblo, perderme en las páginas de un buen libro en mi soleado invernadero. Genevieve venía a visitarme a menudo, bajando en coche desde la ciudad para pasar largos fines de semana llenos de risas, confidencias y partidas de Scrabble sorprendentemente competitivas. Nos sentábamos en mi porche envueltas en acogedores mantones, contemplando cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos ardientes, bebiendo vino y analizando las locuras del mundo y, de vez en cuando, las absurdas reminiscencias de mi vida pasada. «Sabes, Eleanor», me dijo una noche con voz pensativa, «ahora eres una mujer diferente. Más fuerte, más centrada». Sonreí. «Quizás», respondí, «o quizás simplemente soy por fin la mujer que siempre debí ser, antes de pasar tantos años intentando ser la mujer que Richard quería que fuera». Mis hijos, Michael y Sarah, también se convirtieron en presencias más habituales en mi nueva vida. Sarah, en particular, se esforzaba por visitarme al menos una vez al mes, a menudo trayendo a mis nietos, el pequeño Tom y la pequeña Emily,
cuya timidez inicial conmigo se disipó rápidamente, sustituida por una familiaridad fácil y afectuosa. Horneábamos galletas, contábamos historias, construíamos elaborados castillos de Lego que inevitablemente se derrumbaban entre carcajadas de alegría. Estaban conociendo a su abuela, la verdadera Eleanor, no la figura distante y periférica que habían conocido durante las tensas y esporádicas visitas del pasado. Michael, más reservado, más parecido a su padre en algunos aspectos, tardó más en salvar la distancia, pero llamaba más a menudo y sus conversaciones eran menos forzadas, más abiertas. Incluso, para mi sorpresa, me pidió consejo sobre un problema laboral que tenía, un pequeño pero significativo reconocimiento de mi criterio y mi experiencia. De Richard y Tiffany sabía muy poco. De vez en cuando me llegaban rumores, normalmente a través de un viejo conocido de mi antigua ciudad, bien intencionado pero incorregiblemente charlatán. Al parecer, su pequeño apartamento de alquiler estaba resultando ser un crisol bastante estrecho e incómodo para su relación. Al parecer, los gustos caros de Tiffany no encajaban fácilmente con los ingresos reducidos de Richard y el importante revés financiero que supuso nuestro acuerdo. Según había oído, el negocio de cordones de zapatos de origen ético había fracasado, como era de esperar. Había rumores de discusiones, de recriminaciones, de que Tiffany pasaba cada vez más tiempo visitando a su madre. Sentía una lástima distante y desapegada por ellos, pero no había rastro de rencor ni deseo de venganza. Estaban cosechando lo que habían sembrado. Yo estaba centrada en mi propia vida, en cuidar los frágiles brotes verdes de mi recién descubierta paz. Una tarde, mientras desbrozaba mi parterre de lavanda, un coche que no reconocí se detuvo frente a mi casa. Una mujer salió vacilante, casi furtiva. Me llevó un momento darme cuenta de que era Tiffany. Se veía diferente. La ropa de diseño había desaparecido, sustituida por un vestido sencillo y bastante gastado. Su cabello, normalmente impecable, estaba recogido en una coleta apresurada y tenía ojera. Parecía cansada y más mayor de sus 28 años, o quizá ahora 30 y tanto. Apretaba contra el pecho un pequeño bolso de aspecto gastado, como si fuera un escudo. Eleanor, dijo en un susurro, ¿puedo hablar contigo un momento? Me sorprendió tanto que solo pude asentir con la cabeza. La llevé al porche y le ofrecí un vaso de té helado, que aceptó con mano temblorosa. Nos sentamos en silencio durante un largo rato con el único sonido del suave murmullo de las olas en la orilla. Finalmente habló. Richard y yo nos hemos separado, dijo con la mirada fija en la taza de cerámica desconchada que tenía entre las manos. Él te culpa a ti, ¿sabes? De todo, de perder la casa, de que su negocio haya fracasado, de nosotros. No dije nada, solo esperé. Pero no fue culpa tuya, ¿verdad? Continuó con una voz tan baja que tuve que esforzarme por oírla. Fue él, fuimos en nosotros, nuestra codicia, nuestra ira, arrogancia. Entonces levantó la vista, con los ojos llenos de una miseria cruda y descarnada. Me encantaba esa casa, Eleanor, de verdad, pero no era mía, no del todo, siempre fue tuya. Estaba llena de tus recuerdos, de tu vida. Intenté pintarlos, sustituirlos por los míos, pero no funcionó. Me parecía vacío. Su confesión, tan inesperada, tan cruda, quedó suspendida en el aire. No sé por qué he venido aquí, dijo mientras una lágrima trazaba un camino a través del polvo de su mejilla. Quizás solo para decir que lo siento. Por mi parte en todo esto. Por las rosas. Por todo. Miré a esta joven, que una vez fue mi rival, el símbolo de mi traición más profunda, y no vi a un monstruo, sino a un ser humano imperfecto, tonto y profundamente infeliz. Gracias por decir eso, Tiffany, le dije con voz suave. Se necesita valor para admitir que se ha equivocado. No hubo una gran reconciliación, ni un perdón fácil. Las heridas eran demasiado profundas para eso. Pero en ese momento, en mi porche bañado por el sol, con el aroma de la lavanda y la sal en el aire, algo cambió. Quizás un poco de comprensión, un reconocimiento compartido de la fragilidad humana. No se quedó mucho tiempo. Terminó su té, me dio las gracias de nuevo y se marchó, una figura solitaria y bastante desolada que regresaba a su anodino coche. La vi marcharse sin triunfo, sin lástima, sino con una tristeza tranquila y contemplativa. Su vida, como la de Richard, era ahora consecuencia de las decisiones tomadas, de los caminos elegidos. Mi propio camino, sin embargo, me llevaba hacia un horizonte diferente, lleno de la promesa de paz, de autenticidad, de una vida vivida, por fin, según mis propios términos. Y eso, me di cuenta, era la mayor reivindicación de todas. El encuentro con Tiffany, aunque breve e inquietante, sirvió como un silencioso signo de puntuación al final de una frase larga y tumultuosa. No cambió nada, en realidad. Mi vida continuó su tranquila trayectoria costera, pero tal vez cerró una última puerta al pasado, permitiéndome entrar más plenamente en mi presente. Mis días se convirtieron en una cómoda rutina. Las mañanas las dedicaba a la jardinería o a largos paseos por la playa, a menudo acompañado de Buster, un terrier desaliñado pero entrañable que había adoptado en el refugio de animales local. Las tardes las dedicaba a leer, pintar o hacer voluntariado en la biblioteca del pueblo, donde había creado un pequeño círculo de cuentacuentos para los niños de la localidad. Las noches solía pasarlas con Genevieve cuando venía de visita, o con los nuevos amigos que había hecho en el pueblo,
un director de colegio jubilado con un sentido del humor perverso, un antiguo pianista de conciertos que seguía tocando como un ángel y un grupo de mujeres bulliciosas de mi clase de acuarela. Compartíamos comidas, jugábamos a las cartas y participábamos en animados debates sobre libros y política. Era una vida rica y plena, una vida que yo misma había creado, una vida que no se parecía en nada a la existencia limitada y a menudo solitaria que había soportado durante tantos años como esposa de Richard. De Richard no sabía casi nada. De vez en cuando llegaban rumores vagos e insustanciales de que tenía problemas económicos, de que pasaba de un proyecto prometedor a otro, ninguno de los cuales parecía realmente prometedor. Nunca volvió a intentar ponerse en contacto conmigo, y por eso le estaba agradecida. Era un fantasma de una vida pasada, una vida de la que había logrado deshacerme con éxito y felicidad. Mi relación con Michael y Sarah siguió fortaleciéndose. Nos visitaban más a menudo y sus hijos, Tom y Emily, se sentían ahora completamente a gusto en la casa de la abuela Ellie junto al mar. Celebrábamos cumpleaños, fiestas, sencillas tardes de domingo creando nuevos recuerdos, tejiendo un nuevo tapiz familiar, construido sobre una base de honestidad y respeto mutuo, en lugar de obligaciones o suposiciones. Una fresca tarde de otoño, mientras paseaba a Buster por la playa, con las olas rompiendo rítmicamente contra la orilla, me encontré reflexionando sobre el camino que había recorrido. El dolor de la traición de Richard, que antes era tan intenso y devastador, se había desvanecido hasta convertirse en un dolor sordo, una cicatriz que no me recordaba mi condición de víctima, sino mi capacidad de resistencia. Había enfrentado la injusticia y no me había quebrado. Había recuperado mi dignidad, mi independencia, mi paz. La casa de Willow Creek Lane, las rosas, la vida que había conocido. Sí, formaban parte de mi historia, pero ya no eran toda mi historia. Mi historia aún se estaba escribiendo, cada día una nueva página, llena de nuevas experiencias, nuevas conexiones, nuevas alegrías. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o posesiones, sino en la paz mental, en las relaciones auténticas, en la tranquila satisfacción de una vida vivida con integridad. Había aprendido que el perdón, cuando llega, no suele ser un gran gesto, sino un silencioso dejar ir, una liberación de la amargura que deja espacio para un nuevo crecimiento. Y había aprendido, quizás lo más importante, que nunca es demasiado tarde para reescribir tu propia historia, para recuperar tu propio poder, para construir una vida, incluso a partir de las cenizas de la traición, que sea verdaderamente, maravillosamente tuya. Cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte pintando el cielo de tonos naranjas y violetas, me dirigí a casa, con Buster trotando alegremente a mi lado. Mi pequeña casita azul, enclavada entre la lavanda y las hortensias, brillaba cálidamente a la luz del atardecer. No era solo una casa, era un santuario, un testimonio de mi viaje, un símbolo de mi paz ganada con esfuerzo. Y al cruzar el umbral, dejando atrás la belleza salvaje del océano, supe, con una certeza que se asentó en lo más profundo de mi alma, que estaba exactamente donde debía estar. El último capítulo de mi vida no era un final amargo, sino un nuevo comienzo hermoso e inesperado. Y yo, Eleanor Vance, era su única y muy satisfecha autora. El dinero del acuerdo, la parte liquidada de mi antigua vida, me había comprado más que una casa, me había comprado la libertad. La libertad de un pasado tóxico, la libertad de abrazar un futuro que yo misma había construido. Y eso, me di cuenta, era el bien más preciado de todos.